Hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura Cinder y esta es la segunda parte de este tutorial. En la primera dibujamos paso a paso a esta jirafita, así que si todavía no la has hecho te recomiendo que vayas primero a ver la primera parte y en esta segunda parte vamos a animarla. Le vamos a animar el pestañeo y el movimiento de la mariposa. Si nunca has hecho animación, no te preocupes porque vamos a ir paso a paso y te voy a ir guiando en todo momento. Si necesitas en algún momento ir parando el vídeo, ve parándolo mientras vas haciendo lo que hago yo. Y de esa forma podrás crear tu animación. Empezamos. Para empezar, lo que vamos a hacer va a ser crear un duplicado de la ilustración que ya tenemos hecha. Que tenemos aquí todas las capas y deberías haberla hecho si has seguido el primer tutorial. En el caso de que no hayas hecho la primera parte, te recomiendo ir primero a hacer aquella. Te la voy a dejar en el link de la descripción. Y en vez de trabajar en el mismo archivo en el que hemos hecho la ilustración, vamos a hacer un duplicado porque vamos a acoplar algunas partes de la imagen y no queremos perder el archivo original. Así que nos vamos a ir a la galería, le vamos a dar a seleccionar y vamos a seleccionar nuestro dibujo. Ahora aquí le vamos a dar a duplicar. Ya tenemos un nuevo archivo y vamos a trabajar sobre este. Primero vamos a preparar las capas para animar. Si has seguido mi tutorial anterior, tendrás la línea de la mariposa en una capa y la mariposa en otra. Primero vamos a empezar juntando estas dos capas. Voy a subirla para ponerla debajo y ahora las puedo acoplar pellizcando con los dedos. Ya tengo la mariposa en una capa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser acoplar el fondo. El fondo me refiero a esta parte blanca y la parte más marroncita. Es decir, esta capa y esta de aquí. De nuevo la voy a poner por debajo para tener a las dos juntas y las voy a acoplar. Y ahora vamos a ver el resto de capas. Esta de aquí, que es la del boceto, ya no la necesito y la puedo eliminar, porque además la tengo conservada en el otro archivo. Y voy a acoplar toda la jirafa en la misma capa. Para eso la cojo así y la acoplo. Si no puedes hacerla de golpe, puedes ir haciéndolo por trocitos, por ejemplo así, para que la tengas toda junta, también con la hierba. Y luego aquí tengo dos capas que están vacías, creo que no tienen nada y las voy a eliminar. En resumen, deberían quedarte tres capas, la primera con el fondo, la segunda con la jirafa y la tercera con la mariposa. Vamos a cambiarles el nombre a todas las capas. Le voy a poner jirafa y a esta pinchas aquí, le das a cambiar nombre y le voy a poner fondo. Así las tenemos renombradas y nos va a ayudar a hacer de forma más ordenada la animación. Vale, ya tenemos las capas preparadas. Ahora ya vamos a activar la guía de animación. Nos vamos a ir aquí a lienzo y en ayuda de animación lo vamos a activar. Te va a aparecer aquí abajo tres cuadraditos, uno con el fondo, otro con la jirafa y otro con la mariposa. Estos cuadraditos que nos aparecen aquí son los mismos que tenemos aquí. De hecho, si pinchas aquí se te mueven en la parte de abajo. Estos son nuestros fotogramas, que en Procreate cada fotograma funciona como una capa separada. Vale, ¿qué vamos a hacer? El fondo no lo vamos a animar porque no queremos que se mueva, así que vamos a activarlo como fondo. Para eso te vas aquí al primer fotograma y le das aquí a activar fondo.
Ahora ya esa capa va a actuar como fondo para todos los fotogramas y no se va a mover. Ahora tenemos aquí dos fotogramas, en uno la jirafa y en otro la mariposa, como tenemos aquí. Pero en realidad queremos animarlas juntas porque van a estar siempre en el mismo dibujo. Así que las vamos a meter dentro de un grupo para mantenerlas separadas. Te vas a ir a la mariposa y vas a seleccionar la jirafa hacia la derecha y le vas a dar a agrupar. Ahora aquí las tenemos dentro de un mismo grupo. Aquí abajo ya debería aparecerte un solo fotograma y no dos. Digamos que dentro de este fotograma tenemos estas dos capas que son dos cosas separadas y que podemos animar independientemente. No te preocupes si no lo entiendes a la perfección porque yo te voy a ir guiando paso a paso sobre cómo tienes que hacer la animación. Ahora este grupo lo vamos a renombrar también. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner jirafa ojos abiertos. Y ahora te explico por qué este nombre. En nuestra animación vamos a hacerle un pestañeo a la jirafa. Para eso necesitamos tres dibujos diferentes. Este que ya tenemos hecho, que tiene los ojos abiertos, uno que tiene los ojos semicerrados y otro que los tiene completamente cerrados. Así que vamos a hacer primero eso. El de los ojos abiertos ya lo tenemos. Vamos a duplicar esto. Y en esta capa, en este grupo, vamos a hacer los ojos semicerrados. Vas a abrir el grupo y te vas a ir a la jirafa. Aquí vamos a seleccionar este color y con un pincel yo voy a usar el mismo que he utilizado para hacer el dibujo, que es el de wax seco. Y lo que voy a hacer va a ser dibujarle los ojos de esta forma, como si estuviesen medio cerrados. Así se ve un poco extraño, pero ya verás luego cuando le demos al play cómo se ve mucho mejor. Ya tenemos, por tanto, la versión de los ojos abiertos en el primer fotograma y la versión de los ojos semicerrados en el segundo. Vamos a cambiarle aquí el nombre y le vamos a poner ojos semicerrados. Así no te vas a liar a la hora de animar. Y nos falta la última versión de los ojos, que es con los ojos completamente cerrados. Vamos a duplicar de nuevo y en esta vamos a seleccionar el color. Bueno, aquí si te aparece esto es porque tienes que seleccionar la capa dentro del grupo, ¿vale? Que sería la de la jirafa. Y aquí vamos a borrarle esto, digamos, pintarlo encima para hacerle los ojos cerrados. Aquí si quieres puedes hacerlo incluso un poquito más grueso. Y aquí abajo ya deberías tener tres fotogramas: ojo abierto, semicerrado y cerrado. Si le das a reproducir ya tienes el pestañeo, pero ahora va muy rápido. Y lo que tenemos que hacer es hacer que pestañee más lento. Para eso hay que añadir más fotogramas. Normalmente cuando pestañeamos tenemos más tiempo los ojos abiertos que cerrados. Entonces lo que queremos hacer es que mantenga los ojos abiertos durante más tiempo. Para eso vamos a irnos a nuestro primer fotograma, el de los ojos abiertos, y lo vamos a duplicar. Pero lo vamos a duplicar no solo una vez, sino 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y ahora si le das a reproducir, ya ha cambiado un poco el ritmo del pestañeo. ¿Qué más vamos a hacer? Aún me sigue pareciendo que va un poco rápido, así que aquí en ajustes, donde pone fotogramas por segundo, lo vamos a poner en 10. Y aquí puedes volver a darle al play y puedes ver cómo funciona el pestañeo. Igualmente aquí puedes ir jugando, probar a ponerlo a 12. Yo lo voy a dejar en 12 de momento. Y ya tenemos aquí todos nuestros fotogramas. Si nos vamos al último, que es este de aquí, termina con los ojos cerrados. Lo que pasa es que luego se vuelve a repetir desde el principio. Y de este fotograma salta al primero, que es el de los ojos abiertos. Entonces nos falta aquí un intermedio, que sería de nuevo el de los ojos semicerrados. Así que lo que vamos a hacer va a ser duplicar este y lo vamos a poner encima. Ese que no le cambié el nombre es jirafa ojos cerrados, para no liarte, ¿vale? Así puedes ir teniéndolos todos con su nombre. Ahora si le doy a reproducir, ya me gusta mucho más el pestañeo, se ve más natural. Bien, ya tenemos animado el parpadeo, ahora vamos con la mariposa. La mariposa le vamos a hacer un movimiento que en los primeros 7 fotogramas vaya hacia arriba y luego vaya hacia abajo, de momento que haga como ese vaivén. El primer fotograma, que es este de aquí, lo vamos a dejar como está. En este caso la mariposa no la vamos a mover. Nos vamos a ir al segundo. Aquí vamos a darle ajustes y donde pone fotogramas de papel cebolla, vamos a darle a 1. Lo vamos a dejar en 1. Así vamos a poder ver el fotograma anterior. Y ahora vamos a desplegar en cada uno de los fotogramas la mariposa, que la tenemos suelta. Estamos de momento en el segundo, en la capa de la mariposa. Ahora la voy a seleccionar con esta herramienta y aquí la puedo mover. Como ves, me queda un rastro. Ahí es donde está situada la mariposa anterior, de modo que si la pongo aquí, por ejemplo, puedo ver el movimiento. Lo ideal es moverla un poquito, digamos, con esta separación. Entre menos separación haya, como más fluido se va a ver el movimiento. Aquí tienes que tener cuidado también de que esté activado la opción de uniforme, porque si haces la mariposa más grande y la cambias de tamaño, no se va a ver bien. Así que lo que vamos a hacer aquí, la tenemos en su sitio y la vamos a mover un poquito. Y en cada fotograma la vamos a mover un poco más. Ahora nos vamos a ir al tercero y de nuevo vamos a abrir la capa de la mariposa. Aquí vamos a seleccionar y la vamos a mover fijándonos en la estela de color rojo un poquito más hacia arriba. Ahora nos vamos al cuarto. Aquí puedes parar el vídeo si necesitas para hacerlo más lento. Seleccionamos de nuevo la mariposa, nos vamos otra vez a la herramienta y lo subimos un poco más, teniendo en cuenta la estela de color rojo. Ahora nos vamos de nuevo al siguiente. Seleccionamos la mariposa y la subimos. Nos vamos al siguiente, seleccionamos la mariposa y la subimos.
Ahora ya en el siguiente fotograma vamos a empezar a bajarla de nuevo. Seleccionamos la mariposa y en lugar de ponerla por encima del rojo la vamos a poner un pelín por debajo. Nos vamos al siguiente, selecciona la mariposa y la vamos a poner un pelín por debajo. Nos vamos al siguiente, selecciona de nuevo y nos vamos un poquito por debajo. De nuevo el siguiente. De nuevo el siguiente. Y así lo vamos a ir haciendo con todos los fotogramas. Sigo bajando, este es el fotograma, el último fotograma de los ojos abiertos y nos faltarían los tres últimos. El de los ojos semicerrados, que vamos a abrir de nuevo la mariposa y la vamos a bajar un poquito más. El de ojos cerrados. Esta, en lugar de ponerla por debajo del color rojo, la vamos a poner un poco por encima para que ya empiece de nuevo a subir. Y el último fotograma lo vamos a poner aquí también, que empiece a subir un poco con el color rojo por debajo. Ahora vamos a darle a play a ver qué tal se ve. Si notas que hay algún cambio brusco y no te gusta, le das a pausa y vas pasando cada fotograma a ver dónde ves el movimiento raro. ¿Ves? Aquí empieza a subir, estamos en el primero, sube, sube, sube. Aquí empieza a bajar. Y aquí empieza de nuevo a subir. ¿Vale? Aquí en ajustes es importante también que tengas activado el de bucle, porque aquí cuando la animación termina y llega al final se vuelve a repetir desde el principio. Si le diéramos aquí, por ejemplo, a una vez, se reproduce y al final se para, así que lo ideal es ponerlo en bucle. Y listo, ya tenemos nuestra animación terminada. Ahora lo que falta es exportarla. Para exportarla nos vamos a ir aquí a compartir y tenemos dos opciones. La puedes compartir, bueno, tienes varias en realidad, pero la puedes dar a GIF si quieres compartirlo como un pequeño GIF. Aquí incluso puedes volver a ajustar la velocidad si quieres que vaya un poco más rápido. Yo lo tengo en 12 y aquí ya le darías a exportar, o también la puedes exportar en MP4, ¿vale? Que si le das a web se te va a exportar con una resolución más bajita y si le das a máxima te va a mantener la calidad. En el caso de que fuera una animación transparente que no tuviera fondo, se exportaría aquí en PNG. Espero que te haya gustado este tutorial. Si te ha parecido un poco difícil o lioso, déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para los próximos tutoriales, porque sí es verdad que la animación puede ser a veces un poco complicada, aunque yo intento hacerlo lo más sencillo posible. Si aún no estás suscrito o suscrita, suscríbete al canal para no perderte más tutoriales
y nos vemos en el próximo vídeo.